sin destruirse, de soltar sin desaparecer, de aceptar sin resignarse. Y aunque esto pueda sonar sutil, en realidad es un cambio profundo en la estructura interna de la persona, porque ya no está luchando contra la realidad como si fuera un enemigo, sino que empieza a relacionarse con ella de una manera diferente, no porque le guste lo que está pasando, sino porque entiende, aunque sea parcialmente, que seguir resistiendo no está cambiando el resultado, solo está aumentando el sufrimiento interno. Y aquí es donde aparece una verdad que suele ser difícil de aceptar, pero que es clave para todo proceso de transformación. No todo dolor necesita ser eliminado inmediatamente para poder ser sanado. Algunas heridas necesitan ser atravesadas antes de poder ser comprendidas, y algunos procesos necesitan ser vividos antes de poder ser cerrados. Pero el problema es que la mente humana, en su deseo de alivio inmediato, intenta saltarse el proceso, quiere ir directamente del dolor a la solución, del problema a la respuesta, de la herida a la paz. Y cuando eso no sucede, surge la frustración, la ansiedad, la sensación de abandono. Pero la vida interior no funciona como una ecuación que se resuelve de forma instantánea. Funciona más como un camino que se recorre paso a paso, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te está llevando cada paso. Y en ese caminar empieza a ocurrir algo que marca una diferencia fundamental entre dos tipos de experiencia del sufrimiento. En una, el dolor se convierte en un ciclo repetitivo de pensamientos, emociones y recuerdos que giran sin salida. En la otra, el dolor empieza a integrarse como parte de una historia más grande, una historia que todavía no está terminada, pero que ya no se siente completamente caótica. Y esto no ocurre porque el dolor desaparezca, sino porque cambia el lugar desde donde lo estás mirando. Es como si por un momento dejaras de estar completamente dentro de la tormenta y pudieras verla también desde una pequeña distancia interior. No es que la tormenta se haya ido, es que tú ya no estás completamente perdido dentro de ella. Y ese pequeño cambio de perspectiva es uno de los puntos más importantes de todo el proceso de transformación, porque cuando la persona empieza a ver su dolor desde una mínima distancia, deja de ser solo víctima de lo que siente y empieza a convertirse también en alguien que observa lo que está viviendo. Y esa observación abre una puerta que antes estaba cerrada, la posibilidad de responder en lugar de solo reaccionar. Y aunque esa respuesta al principio sea mínima, incluso casi imperceptible, es suficiente para marcar una diferencia. Porque en el momento en que puedes observar tu dolor, aunque sea por unos segundos, ya no estás completamente dominado por él. Y eso significa que algo dentro de ti todavía está libre, todavía está vivo, todavía puede elegir. Y es aquí donde muchas personas descubren algo sorprendente, que incluso en medio del sufrimiento más intenso, no todo en ellas está destruido. Que hay una parte que todavía puede orar, que todavía puede pensar, que todavía puede esperar, aunque sea débilmente. Y esa parte es suficiente para empezar a reconstruir. Pero esta reconstrucción no es rápida, no es lineal, no es limpia. A veces hay días donde parece que todo avanza y otros donde todo retrocede. Y eso no significa que el proceso esté fallando, significa que el proceso es humano, porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él de una forma diferente. Y en ese aprendizaje aparece una de las claves más profundas de toda transformación interior. La forma en que le das sentido a lo que estás viviendo determina en gran parte lo que ese dolor hará contigo
porque el dolor no viene con significado fijo, el significado se construye dentro de ti a través de tu interpretación, de tu fe, de tu mirada, de tu apertura o tu cierre. Y aquí es donde el alma se enfrenta a una decisión silenciosa pero poderosa, una decisión que no siempre se toma una sola vez, sino muchas veces en muchos momentos distintos, la decisión de interpretar el dolor como destrucción o como proceso, como final o como tránsito, como castigo o como transformación. Y aunque ninguna de estas interpretaciones elimina inmediatamente el sufrimiento, sí cambia profundamente la manera en que ese sufrimiento se instala dentro de ti. Porque cuando el dolor es visto como algo sin sentido, se vuelve pesado, opresivo, interminable. Pero cuando empieza a ser visto como parte de un proceso más grande, aunque aún no se entienda completamente, empieza a abrirse un espacio interior donde la esperanza puede volver a existir. Y esa esperanza no es una emoción superficial, es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas. Es la capacidad de caminar incluso cuando no ves todo el camino. Es la decisión de no cerrar completamente el corazón, incluso cuando todo dentro de ti te empuja a hacerlo. Y es precisamente en esa tensión donde ocurre la transformación más real. Porque el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. Ya no define completamente quién eres, ni lo que será tu vida. Empieza a ocupar su lugar dentro de una historia más amplia. Una historia que todavía se está escribiendo. Y aunque todavía falta mucho por comprender en este camino, hay algo que ya empieza a ser evidente. El dolor, cuando es atravesado con conciencia, no solo rompe, también abre preguntas, abre percepciones, abre espacios internos que antes no existían. Y en esos espacios llegamente empieza a aparecer algo que parecía perdido, la posibilidad de reconstrucción interior. Pero todavía no hemos llegado al punto donde esa reconstrucción se vuelve visible, donde el dolor deja de ser solo proceso y empieza a convertirse en fruto. Porque antes de eso hay un paso más profundo, un paso donde la persona deja de preguntarse únicamente cómo sobrevivir a lo que está viviendo y empieza a descubrir cómo ese mismo sufrimiento puede convertirse en una forma completamente nueva de vida interior. Y ese paso es donde todo cambia de verdad. Empieza a liberar energía interior que antes estaba atrapada en la resistencia. Y esa energía comienza a transformarse en otra cosa. Pero ese paso no es inmediato, es un proceso. Y ese proceso muchas veces comienza en silencio, en la oscuridad, en momentos donde nadie ve lo que está ocurriendo dentro de la persona. Porque por fuera todo puede parecer detenido, pero por dentro algo está empezando a reorganizarse. Y es aquí donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No todo lo que se siente como pérdida es realmente pérdida. A veces lo que se pierde es solo lo que ya no podía sostenerte. A veces lo que se rompe es lo que te estaba limitando sin que lo supieras. Y a veces lo que se cae es lo que impedía que algo más verdadero pudiera empezar a construirse, pero en el momento del dolor esto no se ve. En el momento del dolor solo se siente vacío, confusión, desorden y es completamente humano sentirlo así. No se trata de negar ese dolor ni de maquillarlo con frases positivas. Se trata de entender que el dolor no es el final del significado, aunque en ese momento parezca que sí lo es. Y aquí es donde entra algo esencial que muchas personas pasan por alto. El dolor necesita ser atravesado con conciencia, no solo con resistencia, porque resistir el dolor lo prolonga de una manera interna, mientras que atravesarlo con una actitud diferente abre la posibilidad de transformación, aunque no elimine inmediatamente la herida. Pero para poder atravesarlo de esa
manera, primero hay que dejar de luchar con una idea muy profunda, la idea de que todo debería tener una explicación inmediata, porque esa necesidad de explicación muchas veces se convierte en una prisión, y cuando no encontramos respuestas rápidas empezamos a construir conclusiones erróneas, conclusiones como Dios me abandonó, esto no tiene sentido, esto es injusto y por eso no puede tener ningún propósito. Y esas conclusiones, aunque nacen del dolor, no siempre son verdad, son interpretaciones. Y el problema es que cuando una interpretación se repite lo suficiente, empieza a sentirse como una realidad absoluta. Pero hay algo más profundo todavía, algo que empieza a abrirse cuando la persona deja de exigir respuestas inmediatas y empieza a permanecer en el proceso. Y es que el dolor, cuando no se huye de él, empieza a revelar capas más profundas de la persona, miedos antiguos, heridas no resueltas, dependencias emocionales, estructuras internas que nunca habían sido cuestionadas. Y aunque esto puede ser incómodo, es precisamente ahí donde empieza la posibilidad real de transformación, porque no puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver, y muchas veces el dolor actúa como una luz fuerte que ilumina lugares del alma que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo, y entonces empieza a ocurrir algo extraño. La persona que antes solo quería escapar del dolor empieza a comprender que huir no lo elimina, solo lo retrasa. Y que enfrentarlo no significa que desaparezca de inmediato, pero sí significa que deja de tener el mismo poder destructivo sobre la vida interior. Y es aquí donde empieza a aparecer una pequeña grieta en la oscuridad. No una solución completa, no una salida definitiva, pero sí una grieta. Un momento donde la persona, en medio de su sufrimiento, empieza a darse cuenta de que todavía puede respirar dentro del dolor, que todavía puede pensar, que todavía puede elegir una respuesta, aunque sea pequeña. Y esa pequeña posibilidad es más importante de lo que parece, porque es el inicio de una transformación que no ocurre de golpe, sino en capas, lentamente, casi imperceptiblemente. Pero aún no hemos llegado al núcleo de esta transformación, porque hasta ahora hemos visto cómo el dolor desordena, cómo revela, cómo confronta, pero todavía falta entender cómo es que ese mismo dolor puede convertirse en algo completamente distinto dentro del alma humana. Y eso nos lleva a un punto mucho más profundo, donde la pregunta ya no es solo cómo sobrevivir al dolor, sino cómo permitir que el dolor se convierta en algo que te cambie sin destruirte. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse verdaderamente diferente. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más, algo que ocurre cuando el alma deja de resistirse y empieza, aunque sea lentamente, a abrirse a una posibilidad distinta dentro del sufrimiento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Y es en ese punto exacto, cuando la resistencia interna empieza a debilitarse y la persona deja de pelear con todo lo que le está pasando, donde ocurre algo que no es espectacular desde afuera, pero que es profundamente decisivo en el interior del alma, porque el dolor no cambia de forma de inmediato, pero la forma en la que lo estás viviendo empieza a transformarse lentamente, casi sin que te des cuenta. Y esto es importante porque muchas personas esperan un momento dramático, no un gran giro emocional, una señal clara que marque el final del sufrimiento. Pero la transformación real casi nunca funciona así. La transformación real empieza en algo mucho más pequeño, casi invisible. El momento en el que dejas de alimentar la lucha interna contra lo inevitable
y empiezas a observar lo que estás viviendo con una mínima apertura, aunque todavía duela, aunque todavía no entiendas nada. Y es ahí donde empieza a romperse una ilusión muy profunda, la ilusión de que el control total es posible. Porque durante mucho tiempo la mente intenta sostener la idea de que si piensa lo suficiente, si analiza lo suficiente, si entiende lo suficiente, entonces podrá encontrar una salida lógica al dolor. Pero llega un momento donde esa estrategia simplemente deja de funcionar. Y no porque la mente sea débil, sino porque el dolor no siempre se resuelve en el nivel de la comprensión. A veces se transforma en otro nivel completamente distinto. Y cuando eso ocurre, la persona se encuentra en un terreno desconocido, un terreno donde ya no puede explicar todo, pero tampoco puede seguir negando lo que siente. Y en ese espacio intermedio, incómodo, silencioso, empieza a nacer algo nuevo. La posibilidad de rendirse empieza con presencia, con estar ahí, con no huir, con no anestesiar lo que sientes. Y aunque no lo parezca, ese es el primer paso invisible de todo proceso espiritual profundo, dejar de escapar del dolor, porque lo que no enfrentas te controla, lo que no miras te domina, y lo que no atraviesas se repite. Pero hay algo más profundo todavía, algo que muy pocas personas entienden en el momento del sufrimiento, y es que el dolor no solo te afecta a ti, también revela lo que hay dentro de ti. Porque cuando todo va bien puedes sostener una imagen, una estructura, una versión de ti mismo. Pero cuando llega la crisis, esa estructura empieza a romperse y lo que queda es lo real. Y es ahí donde algunas personas se asustan porque descubren emociones que no conocían, miedos que habían escondido, heridas que no habían sanado, pero al mismo tiempo es ahí donde también aparece algo inesperado, la posibilidad de reconstrucción. Porque no puede ser reconstruido si no ha sido primero quebrado, y no puede ser transformado si nunca ha sido tocado por algo que te obligue a cambiar. Y esto no es una idea poética, es una realidad espiritual profunda que atraviesa toda la experiencia humana. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. No todo dolor se transforma automáticamente en bendición. Hay dolor que se queda como dolor si no se le da dirección, y hay dolor que se convierte en destrucción interna si no se le da sentido. Entonces la verdadera pregunta no es si el dolor tiene poder, porque sí lo tiene. La pregunta es, ¿quién está guiando ese dolor dentro de ti? ¿Está siendo guiado por el miedo, por la desesperación, por la rabia, o está siendo acompañado por algo más profundo que todavía no has aprendido a nombrar? Y aquí es donde te voy a llevar más profundo en el siguiente paso, porque lo que viene no es teoría, no es filosofía, no es una explicación bonita. Lo que viene es el punto donde muchas personas descubren que su sufrimiento no era lo que pensaban, y donde empiezan a ver por primera vez que incluso en medio del dolor más oscuro hay una presencia que no se ha ido. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, porque antes de entender cómo el dolor puede convertirse en bendición, necesitas entender algo mucho más inquietante. ¿Qué es exactamente lo que ocurre dentro del alma humana cuando el sufrimiento se queda sin sentido? Y eso lo vamos a descubrir en la siguiente parte. Y es precisamente ahí, en ese punto donde el dolor ya no puede ser ignorado y donde tampoco puede ser resuelto con soluciones rápidas, donde comienza algo que muy pocos entienden de verdad. Porque cuando el sufrimiento se instala en la vida de una persona, no solo afecta sus emociones o su mente, también empieza a reconfigurar su forma de ver a Dios, a los demás y a sí mismo. Y si esa reconfiguración ocurre sin dirección, sin fe, sin una lectura más profunda de lo que está pasando, entonces el dolor no solo hiere, también distorsiona. Y por eso hay personas
que después de una pérdida no solo sufren la pérdida en sí, sino que empiezan a perder algo más silencioso y más peligroso, la confianza. Primero dejan de confiar en las circunstancias, luego en las personas y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a dejar de confiar incluso en Dios. Y no porque hayan decidido alejarse conscientemente, sino porque el dolor no interpretado correctamente va construyendo una narrativa interna que lo explica todo desde la ausencia, desde el abandono, desde el vacío. Pero aquí es donde aparece una verdad que cambia el eje completo de esta historia, aunque en el momento del sufrimiento no sea fácil verla, porque el dolor no solo tiene el poder de romper, también tiene el poder de revelar. Y lo que revela depende de cómo lo atraviesas, no solo de que lo atravieses. Y esto es lo que separa dos caminos muy distintos en la vida de una persona. El mismo dolor puede producir dos resultados completamente opuestos. Puede convertir a alguien en una persona cerrada, amarga, desconectada de todo, o puede convertirla en alguien más profundo, más compasivo, más consciente de lo esencial. Y lo impactante es que no es el dolor en sí el que decide el resultado, es la respuesta interior frente a ese dolor. Pero responder en medio del sufrimiento no es algo automático, porque cuando el alma está herida, la primera reacción natural no es la confianza, sino la defensa, no es la apertura, sino el cierre, no es la entrega, sino el control desesperado de algo que ya se salió de nuestras manos. Y es ahí donde muchas personas se quedan atrapadas, no porque no quieran salir, sino porque no saben cómo salir sin negar lo que sienten. Y sin embargo, hay un misterio más profundo en todo esto. Algo que no siempre se entiende en el momento del dolor, pero que con el tiempo empieza a revelarse. Y es que el sufrimiento no solo muestra lo que está roto, también muestra lo que estaba sostenido por algo frágil, porque cuando todo se derrumba, no es solo una pérdida, es una revelación de lo que no tenía raíces profundas. Y aquí es donde empieza un proceso silencioso que casi nunca es visible desde afuera. Es el proceso donde la persona comienza a enfrentarse a preguntas que no había considerado antes. No solo ¿por qué me pasó esto?, ¿no?, sino ¿qué era lo que realmente estaba sosteniendo mi vida hasta ahora? Y muchas veces la respuesta es incómoda porque descubrimos que estábamos confiando más en el control, en la estabilidad, en las personas, en las circunstancias, que en algo más profundo. Y es en ese descubrimiento donde el dolor empieza a cambiar de forma, porque ya no es solo una herida, se convierte en una invitación que no siempre se siente como algo bueno al principio, porque implica soltar, implica rendirse, implica dejar de sostener lo que ya no se puede sostener. Y aquí es donde muchas personas resisten, porque rendirse suena a perder, suena a fracaso, suena a debilidad. Pero en el lenguaje espiritual, rendirse no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra lo inevitable para empezar a ver lo posible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras una persona sigue luchando contra el pasado, contra lo que no puede cambiar, contra lo que ya ocurrió, se va agotando internamente. Pero cuando empieza a aceptar que hay cosas que no dependen de su control, algo extraño. Y si te dijera que ese dolor que estás intentando evitar, ese que te despierta en la madrugada con el pecho apretado y la mente hecha un caos, no está destruyendo tu vida, sino que podría estar construyéndola de una forma que aún no puedes entender. Porque lo que hoy sientes como un castigo, como un abandono, como una herida que no cierra, podría ser exactamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en ti, aunque ahora no lo veas, aunque ahora te cueste creerlo. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de las personas viven el dolor
como si fuera el final de la historia, como si el sufrimiento fuera una sentencia definitiva. Pero lo que vas a descubrir en este mensaje es algo que puede romper esa forma de pensar para siempre, porque el dolor no siempre es el final, muchas veces es el comienzo de algo completamente nuevo. Y si te quedas hasta el final de este camino, vas a entender por qué algunas personas se rompen con el sufrimiento, mientras otras salen de él completamente transformadas. Pero antes de llegar ahí, tienes que mirar de frente algo incómodo, porque el primer problema no es el dolor que estás viviendo. El primer problema es lo que crees que ese dolor significa. Porque si tú crees que el sufrimiento es un castigo, entonces te vas a cerrar. Si crees que es abandono, vas a desesperarte. Y si crees que no tiene sentido, entonces vas a perder la fe en medio de la tormenta sin siquiera darte cuenta. Y sin embargo, lo más impactante es esto. Hay personas que han vivido exactamente el mismo tipo de dolor que tú, la misma pérdida, la misma traición, la misma enfermedad, la misma oscuridad. Y aún así, su historia no terminó en destrucción, terminó en transformación. Entonces la pregunta no es si el dolor existe o no. La pregunta real es ¿qué haces tú con él cuando llega? Porque el dolor no viene con instrucciones claras, llega sin avisar, rompe estructuras, desordena emociones y de repente te encuentras tratando de sobrevivir a algo que no pediste. Y en ese punto hay una voz interior que empieza a crecer, una voz que dice: Dios te abandonó, esto no tiene sentido, esto no va a cambiar. Y si esa voz se queda sin respuesta, empieza a construir una narrativa peligrosa, una narrativa donde el sufrimiento se convierte en identidad. Pero hay otra posibilidad, una posibilidad que cambia todo, aunque no es fácil, aunque no es inmediata, aunque no se siente natural, y es la posibilidad de que el dolor no sea el enemigo, sino el lenguaje que Dios usa cuando quiere hablarte en un nivel más profundo. Y aquí es donde empieza la tensión real de este mensaje, porque nadie quiere escuchar que su dolor puede tener propósito. Cuando alguien está sufriendo, lo que quiere es una salida inmediata, una solución rápida, una explicación clara, pero la vida espiritual no funciona así y lo sabes, porque si fuera así, ya habría salido de ese sufrimiento hace mucho tiempo. Entonces déjame llevarte a una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. No todo lo que duele es destrucción, a veces es transformación en proceso, y lo que tú llamas pérdida, Dios lo puede estar usando como formación. Lo que tú llamas ruptura puede ser reordenamiento, y lo que tú llamas final puede ser el inicio de algo que todavía no tiene forma en tu mente. Pero, claro, esto no es automático, porque el dolor sin dirección no transforma. El dolor sin sentido solo endurece. Y aquí es donde muchas personas se pierden, porque sufren, pero no entienden qué hacer con su sufrimiento. Lo cargan, lo acumulan, lo repiten en su mente una y otra vez, pero no lo transforman. Y entonces el dolor se convierte en amargura. Y es en ese punto donde empieza una batalla invisible, porque el sufrimiento siempre te empuja hacia dos direcciones. Una dirección es el cierre del corazón, el aislamiento, la queja constante, la pérdida de fe. Y la otra dirección es más difícil, más lenta, pero profundamente transformadora. La apertura, la confianza, el proceso de entrega. Y lo que vas a descubrir aquí es que nadie transforma su dolor por accidente. No ocurre solo porque pase el tiempo. No ocurre solo porque te acostumbres. El dolor se transforma cuando tú entras en una forma completamente distinta de vivirlo.
Y esa forma empieza con algo que casi nadie quiere hacer: dejar de pelear contra la realidad, porque mientras tú estás luchando contra lo que ya pasó, contra lo que no puedes cambiar, contra lo que no entiendes, estás perdiendo la oportunidad de ver lo que sí puedes construir a partir de eso. Y eso es lo que hace que algunas personas se queden atrapadas años en el mismo dolor, mientras otras empiezan lentamente a salir de él. Pero ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza el giro más importante de todo este mensaje. El dolor no es solo un problema emocional, es también un lugar espiritual. Un lugar donde se revela algo que en los momentos de comodidad nunca ves. Porque cuando todo va bien es fácil creer que tienes el control, que entiendes la vida, que puedes manejarla. Pero cuando el dolor llega, todo eso se rompe y en ese quiebre algo más profundo empieza a aparecer. Y es aquí donde muchas personas hacen la pregunta equivocada. Preguntan: ¿por qué me está pasando esto? Y esa pregunta, aunque humana, muchas veces te encierra, porque no siempre vas a tener una respuesta clara. Hay sufrimientos que no se explican fácilmente, hay historias que no tienen respuestas inmediatas, hay dolores que simplemente existen dentro del misterio de la vida humana. Pero hay otra pregunta que cambia todo. No es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto ahora que ya está aquí? Porque una pregunta te deja atrapado en el pasado y la otra te empuja hacia el futuro. Una te paraliza, la otra te abre camino. Y es aquí donde empieza el verdadero conflicto interior, porque aceptar esto no es sencillo. Tu mente quiere respuestas, tu corazón quiere alivio inmediato, tu alma quiere sentido, pero el proceso de transformación del dolor no empieza con respuestas. Hay algo que nadie te dice cuando la ansiedad empieza a devorarte por dentro. Nadie te advierte el momento exacto en que la preocupación deja de ser un pensamiento pasajero y se convierte en una cárcel silenciosa, porque al principio parece algo normal. Te dices a ti mismo que solo estás pensando demasiado porque eres responsable, porque amas a tu familia, porque quieres que todo salga bien. Pero un día despiertas y descubres que ya no recuerdas la última vez que dormiste en paz. Descubres que tu mente no descansa ni siquiera cuando tu cuerpo está agotado. Descubres que sonríes por fuera mientras por dentro sientes que todo se está derrumbando lentamente. Y lo más peligroso de todo es que comienzas a creer que vivir así es normal. Pero hoy quiero decirte algo que puede sacudir tu vida si realmente lo escuchas con el corazón abierto. La preocupación no es una muestra de amor, no es una prueba de responsabilidad, no es una señal de madurez. Muchas veces es simplemente miedo disfrazado de control. Es el intento desesperado de querer sostener con tus manos algo que solo Dios puede sostener. Y mientras más intentas controlarlo todo, más sientes que todo se te escapa, porque así funciona la ansiedad. Te promete seguridad, pero termina robándote la paz. Te promete preparación, pero termina paralizándote. Te promete protección, pero termina destruyendo tu presente por culpa de un futuro que ni siquiera ha llegado. Y aquí está la tragedia que casi nadie entiende. Hay personas que llevan años sobreviviendo, pero ya no están viviendo. Respiran, trabajan, pagan cuentas, hablan con los demás, incluso van a misa, pero por dentro están agotadas. El alma cansada, el corazón endurecido, la mente atrapada en un bucle interminable de ¿y si algo sale mal? Y mientras eso ocurre, el enemigo no necesita destruirte con grandes pecados. Le basta con mantenerte preocupado, porque una persona consumida por la preocupación deja de disfrutar a sus hijos, deja de escuchar la voz de Dios, deja de vivir el presente, deja de amar con libertad.
Poco a poco se convierte en esclava de sus propios pensamientos. Y tal vez tú sabes exactamente de lo que estoy hablando, tal vez llevas semanas acostándote con el pecho apretado, tal vez revisas una y otra vez tu cuenta bancaria porque tienes miedo del futuro. Tal vez te preocupa tu matrimonio, tus hijos, tu salud, el trabajo, las noticias, el mañana. Tal vez te has acostumbrado tanto a la ansiedad que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente la paz verdadera. Pero escucha bien esto, porque aquí comienza el cambio. Dios no te creó para vivir atrapado en el miedo. Dios no diseñó tu alma para cargar sola el peso del mundo. Y mientras tú sigues intentando resolverlo todo en tu cabeza, Dios sigue esperando que finalmente sueltes el control y le permitas entrar en tu batalla. Porque hay una diferencia enorme entre preocuparse y ocuparse. Y esa diferencia puede cambiar completamente tu vida. La preocupación te consume, la ocupación te mueve. La preocupación te encierra dentro de tu mente. La ocupación te lleva a actuar con fe. La preocupación te hace imaginar escenarios terribles una y otra vez. La ocupación te obliga a mirar la realidad y dar el siguiente paso concreto y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque hay personas que pasan años enteros pensando en sus problemas sin hacer absolutamente nada para enfrentarlos. Se desgastan emocionalmente imaginando tragedias que quizá nunca ocurran. Y mientras tanto, la vida sigue pasando delante de ellos. Ahora, escucha esto con atención porque quizá nunca te lo habían dicho de esta manera. El diablo ama a las personas preocupadas, las ama porque están distraídas, porque una mente llena de ansiedad no puede escuchar claramente la voz de Dios. Una mente consumida por el miedo pierde discernimiento, pierde claridad, pierde fuerza espiritual y entonces comienzas a tomar decisiones desde el pánico, no desde la fe. Comienzas a reaccionar impulsivamente, comienzas a desconfiar de todos, comienzas a vivir a la defensiva y sin darte cuenta tu corazón empieza a endurecerse. Ya no oras con confianza, oras desesperadamente. Ya no trabajas con paz, trabajas con miedo. Ya no amas libremente, amas intentando controlar. Pero Jesús vino precisamente a romper esas cadenas y por eso sus palabras siguen siendo tan escandalosas incluso hoy. No se preocupen por el mañana. Imagínate escuchar eso en medio de tus deudas. Imagínate escuchar eso cuando tu matrimonio está roto. Imagínate escucharlo cuando el diagnóstico médico te aterra. Parece imposible, parece incluso irresponsable. Pero Jesús no estaba promoviendo la negligencia, estaba enseñando algo muchísimo más profundo. Estaba diciendo, deja de actuar como si tú fueras Dios, porque eso es exactamente lo que hacemos cuando vivimos preocupados todo el tiempo. Intentamos prever cada posibilidad, intentamos controlar cada resultado, intentamos garantizar que nada salga mal. Pero no fuimos creados para cargar ese peso. Y por eso tu alma se está agotando, porque estás intentando ocupar un lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar la preocupación no significa volverte pasivo, no significa sentarte a esperar milagros sin mover un dedo, no significa abandonar tus responsabilidades, significa aprender a actuar sin ansiedad. Y eso cambia todo, porque una persona ocupada desde la fe trabaja con claridad, una persona preocupada trabaja desde el miedo, una persona ocupada descansa cuando debe descansar. Una persona preocupada siente culpa incluso cuando intenta dormir. Una persona ocupada toma decisiones concretas. Una persona preocupada se queda atrapada analizando infinitamente sin avanzar jamás. Y quizá por eso estás tan cansado.
no porque tengas demasiados problemas, sino porque llevas demasiado tiempo luchando guerras imaginarias dentro de tu cabeza. Hay personas que llegan destruidas a batallas que ni siquiera ocurrieron, perdieron la paz antes de perder nada real. Y lo más triste es que muchos descubren demasiado tarde cuánto tiempo desperdiciaron viviendo aterrados por cosas que jamás sucedieron. Déjame decirte algo que he aprendido escuchando el dolor humano durante tantos años. El sufrimiento real ya es suficientemente duro por sí solo. No necesitas agregarle el sufrimiento imaginario de la preocupación constante, porque cuando finalmente llegan los problemas verdaderos necesitas fuerzas, necesitas claridad, necesitas fe. Pero si llevas meses desgastándote mentalmente antes de tiempo, llegas roto a la batalla, llegas agotado espiritualmente, llegas sin esperanza. Y aquí es donde todo comienza a cambiar, porque el momento en que decides ocuparte en lugar de preocuparte, recuperas algo que la ansiedad te había robado, tu capacidad de actuar. Recuperas movimiento, recuperas dirección, recuperas dignidad interior. Dejas de sentirte víctima de tus pensamientos y comienzas a colaborar activamente con la gracia de Dios. Pero espera, porque aquí viene la parte difícil. Ocuparse requiere valentía, mucha más valentía que preocuparse, porque preocuparse es quedarse atrapado en la mente. Ocuparse implica tomar decisiones reales, implica hacer esa llamada incómoda, implica pedir perdón, implica admitir que necesitas ayuda, implica enfrentar conversaciones que has evitado durante años, implica cambiar hábitos, implica levantarte aunque no tengas ganas. Y mucha gente prefiere vivir preocupada eternamente antes que hacer lo que realmente necesita hacer. Porque actuar da miedo, pero vivir paralizado lentamente destruye el alma. Tal vez por eso tantos matrimonios se enfrían, no porque dejaron de amarse de golpe, sino porque dejaron que la preocupación reemplazara la conexión. Él se preocupó tanto por el dinero que dejó de mirar a su esposa. Ella se preocupó tanto por los hijos que dejó de cuidar su corazón. Ambos comenzaron a sobrevivir en lugar de vivir. Dejaron de hablar profundamente, dejaron de escucharse, dejaron de rezar juntos. Y poco a poco el silencio comenzó a llenar la casa. Pero lo más peligroso es que muchas veces nadie lo nota al principio. Desde fuera parecen normales, siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen aparentando estabilidad. Pero por dentro están emocionalmente agotados. Y entonces comienzan las pequeñas explosiones, discusiones absurdas, irritabilidad constante, distancia emocional, frialdad, porque la preocupación prolongada no solo roba la paz, también roba ternura. Roba paciencia, roba presencia. Y aquí está lo más impactante. Muchas veces no necesitas que desaparezcan todos tus problemas para recuperar la paz. Necesitas cambiar la forma en que los enfrentas. Porque hay personas que tienen muchísimo menos que tú y aún así viven tranquilas. Y hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero viven consumidas por el miedo. La diferencia no siempre está en las circunstancias, muchas veces está en el interior. He conocido personas con enfermedades gravísimas que irradiaban paz, personas pobres que dormían tranquilas, personas atravesando pérdidas devastadoras que seguían sosteniendo a otros con esperanza. Y también he conocido personas llenas de comodidades, incapaces de disfrutar absolutamente nada porque viven aterradas todo el tiempo. Entonces entiendes algo profundo. La paz no viene de tener el control absoluto. La paz viene de saber quién tiene el control. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Dicen confiar en Dios,
pero viven como si todo dependiera exclusivamente de ellos. Oran, sí, pero después vuelven inmediatamente a obsesionarse. Piden ayuda divina, pero siguen cargando el problema como si Dios nunca hubiera escuchado la oración. Y eso revela algo doloroso. Muchas veces creemos intelectualmente en Dios, pero emocionalmente seguimos actuando como huérfanos. Porque un hijo verdaderamente amado descansa diferente. Un hijo amado puede atravesar tormentas, pero sabe que no está solo. Y eso es exactamente lo que Jesús intentaba enseñarnos constantemente. No vino solamente a salvarte del pecado, vino a enseñarte a vivir sin esclavitud interior. Vino a mostrarte cómo caminar en paz, incluso en medio del caos. Pero el problema es que muchos quieren la paz sin soltar el control, y eso es imposible. Porque la paz comienza donde termina tu obsesión por controlar cada detalle del futuro. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, cuando resuelva esto voy a estar tranquilo? Y luego resuelves una cosa, pero aparece otra, después otra, después otra. Porque la preocupación nunca termina por sí sola. Siempre encuentra un nuevo motivo para quedarse. Si no es el dinero, es la salud. Si no es la salud, son los hijos. Si no son los hijos, es el futuro. La ansiedad siempre necesita alimentarse de algo. Y precisamente por eso necesitas aprender algo urgentemente. La paz no puede depender de la ausencia total de problemas, porque entonces jamás tendrás paz. La verdadera paz nace cuando decides confiar en Dios mientras todavía existen problemas sin resolver. Y eso cambia completamente la manera en que vives. Porque entonces ya no te despiertas pensando cómo voy a controlar todo. Ahora despiertas diciendo, Señor, muéstrame cuál es mi siguiente paso. Y parece una diferencia pequeña, pero espiritualmente es gigantesca, porque una mentalidad busca controlar resultados, la otra busca obedecer con fe. Y cuando empiezas a vivir así, ocurre algo increíble. Tu mente deja de desgastarse imaginando 100 futuros posibles y comienza a concentrarse en el presente, en el único lugar donde realmente puedes actuar, porque la ansiedad casi siempre vive en el futuro, pero Dios casi siempre habla en el presente. El enemigo quiere arrastrarte hacia el mañana para llenarte de miedo. Dios quiere traerte de vuelta al hoy para darte dirección. Por eso tanta gente pierde la alegría, porque su cuerpo está aquí, pero su mente vive permanentemente atrapada en un futuro imaginario. Nunca descansan realmente, nunca disfrutan completamente, nunca están totalmente presentes. Comen pensando en problemas, trabajan pensando en tragedias, hablan con sus hijos mientras mentalmente están resolviendo escenarios catastróficos. Y entonces ocurre algo doloroso. La vida pasa, pero ellos nunca terminan de vivirla. Imagínate llegar al final de tus días y descubrir que desperdiciaste años enteros preocupado por cosas que nunca ocurrieron. Imagínate darte cuenta de que tus hijos crecieron mientras tú estabas demasiado ansioso para disfrutarlos. Imagínate descubrir que Dios te regaló miles de momentos hermosos, pero tú estabas demasiado ocupado temiendo el futuro para verlos. Eso es exactamente lo que la preocupación roba silenciosamente. No solo roba paz, roba vida. Pero aquí viene algo poderoso. En el momento en que comienzas a ocuparte, incluso pequeñas acciones empiezan a romper cadenas interiores, porque la acción destruye la parálisis, el movimiento debilita el miedo y la obediencia abre espacio para que Dios trabaje. Tal vez llevas meses preocupado por tus finanzas, pero hoy finalmente decides sentarte y hacer un presupuesto real.
Tal vez llevas años angustiado por una relación rota, pero hoy finalmente haces esa llamada. Tal vez llevas demasiado tiempo alejado de Dios sintiéndote indigno, pero hoy finalmente decides confesarte. Y ese pequeño paso cambia más de lo que imaginas, porque Dios no necesita que tengas resuelta toda tu vida para empezar a transformarte. Solo necesita tu siguiente acto de fe. Pero aquí viene la lucha que casi nadie menciona. Cuando empiezas a cambiar, tu mente vieja intenta arrastrarte de regreso a la ansiedad, porque preocuparse puede convertirse en una adicción emocional. Hay personas que ya no saben vivir sin angustia, se sienten raras cuando están tranquilas. Si todo está bien, inmediatamente buscan algo nuevo por lo cual estresarse, porque su sistema nervioso se acostumbró al caos. Y por eso este proceso requiere disciplina espiritual. No basta con escuchar un mensaje inspirador y emocionarte durante unas horas. Necesitas entrenar tu mente. Necesitas aprender a detectar cuándo estás cayendo otra vez en la preocupación inútil. Y aquí hay una pregunta que puede salvarte muchísimo sufrimiento. Cada vez que notes que tu mente empieza a hundirse en ansiedad, pregúntate esto: ¿hay algo concreto que pueda hacer ahora mismo sobre esta situación? Si la respuesta es sí, entonces ocúpate. Si la respuesta es no, entonces entrégaselo a Dios y vuelve al presente. Parece simple, pero aplicado diariamente puede transformar tu vida. Porque muchas veces tu mente crea la ilusión de que preocuparte es productivo, pero pensar obsesivamente durante horas no es avanzar, es agotarte. Y mientras más agotado estás, más difícil se vuelve escuchar la voz de Dios. Por eso necesitas silencio, necesitas oración, necesitas aprender a detener el ruido constante dentro de tu cabeza. Porque Dios rara vez grita, normalmente habla en el silencio. Y mucha gente ya no puede escuchar ese silencio porque vive permanentemente sobreestimulada, ansiosa, distraída, corriendo de una cosa a otra sin detenerse jamás. Pero tarde o temprano la vida obliga a detenerse. Y cuando finalmente el ruido externo desaparece, muchas personas descubren algo aterrador. No saben estar solas consigo mismas. Por eso llenan cada minuto con distracciones, redes sociales, noticias, trabajo compulsivo, series, conversaciones vacías, porque quedarse quieto significa enfrentarse al caos interior que llevan años evitando. Y aquí es donde todo se pone profundo, porque muchas veces la preocupación no es realmente sobre el problema externo, es sobre el vacío interno, es sobre el miedo a no sentirte suficiente, es sobre heridas viejas, es sobre inseguridades que nunca sanaron, es sobre creer que si no controlas todo, nadie te protegerá. Y entonces entiendes por qué tanta gente vive agotada emocionalmente, incluso cuando aparentemente todo está bien. No están luchando solo contra circunstancias, están luchando contra sí mismos. Y esa batalla no se gana únicamente resolviendo problemas externos, se gana permitiendo que Dios sane el interior, pero eso requiere honestidad brutal. Requiere admitir que quizá llevas demasiado tiempo intentando salvarte solo. Eso duele, porque el orgullo odia sentirse necesitado. El orgullo quiere resolver todo sin ayuda. Quiere aparentar fortaleza, quiere demostrar que puede con todo, pero tarde o temprano la vida rompe esa ilusión. Porque nadie fue creado para cargar solo tanto peso. Y quizá precisamente por eso llegaste hasta este mensaje hoy. Tal vez Dios permitió que llegaras al límite para que finalmente entendieras algo que no querías aceptar.
necesitas soltar, necesitas confiar. Necesitas dejar de actuar como si el destino del universo dependiera exclusivamente de ti, porque mientras tú sigues luchando desesperadamente por controlar todo, Dios sigue esperando que finalmente le abras la puerta de tu ansiedad. Y cuando eso ocurre, todo empieza a cambiar, no porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque tú ya no los enfrentas solo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque una persona sola frente al sufrimiento eventualmente se quiebra. Pero una persona sostenida por Dios descubre fuerzas que jamás imaginó tener. Y justo cuando empiezas a entender esto, ocurre algo inesperado. Descubres que la paz no era ausencia de problemas, era presencia de Dios en medio de ellos. Pero hay algo más que necesitas entender, y lo que viene ahora puede cambiar completamente la forma en que has vivido hasta hoy. Porque el verdadero problema nunca fue solamente aquello que te quitaba el sueño. El verdadero problema era la persona en la que te estabas convirtiendo mientras cargabas esa ansiedad. Y quizá esto te golpee fuerte, pero necesitas escucharlo. Hay personas que llevan tanto tiempo preocupadas que ya olvidaron cómo vivir en paz. Se acostumbraron a la tensión, al miedo constante, al agotamiento mental, se acostumbraron a despertarse cansadas, a dormir con el corazón acelerado, a pensar siempre en el peor escenario posible. Y lo más peligroso es que empiezan a creer que eso es normal, que así es la vida, que preocuparse todo el tiempo es parte de amar, de ser responsable, de ser adulto. Pero no, hermano mío, eso no es vida, eso es supervivencia emocional. Y aquí está la trampa silenciosa. La preocupación te hace sentir que estás haciendo algo útil, pero en realidad te deja inmóvil. Tu mente corre sin parar, pero tu vida no avanza. Pasas horas imaginando conversaciones que nunca ocurren, tragedias que jamás llegan, problemas que todavía no existen. Y mientras tanto, desperdicias el único momento donde realmente puedes actuar, el presente, porque la ansiedad siempre vive en el mañana. Dios, en cambio, siempre te habla en el hoy. Por eso Jesús insistía tanto en algo que parecía imposible. No se preocupen por el mañana. Y cuando escuchas eso por primera vez, especialmente si estás pasando por dificultades reales, parece absurdo, parece irresponsable. Pero Jesús no estaba diciendo que ignores tus obligaciones. Lo que estaba diciendo era mucho más profundo. Estaba revelando que tu alma no fue creada para vivir esclavizada por el miedo al futuro. Porque piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida Dios ya te sostuvo cuando creías que no ibas a sobrevivir? ¿Cuántas noches lloraste pensando que era el final y aún así amaneció? ¿Cuántas veces sentiste que todo se derrumbaba y después descubriste que Dios ya estaba abriendo otro camino? Pero el problema del ser humano es que olvida rápido. Dios te rescata hoy y mañana vuelves a actuar como si estuvieras completamente solo. Y ahí comienza el desgaste espiritual, porque una mente dominada por la preocupación deja de descansar en Dios, empieza a vivir desde el control, desde el miedo, desde la necesidad desesperada de tener respuestas para todo. Y cuando no las encuentra, se desespera aún más. Por eso hay personas que oran, pero siguen sin paz. Hablan con Dios, pero salen de la oración exactamente igual de angustiadas porque nunca soltaron realmente la carga, solo hablaron de ella. Pero confiar de verdad significa algo mucho más difícil. Significa aceptar que no siempre entenderás lo que Dios está haciendo y aún así seguir creyendo que Él sigue siendo bueno. Y eso cuesta, porque todos queremos seguridad absoluta, queremos saber cómo terminará la historia antes de caminar, queremos garantías antes de obedecer,
Queremos resultados antes de confiar, pero así no funciona la fe. Dios rara vez te muestra el camino completo, normalmente solo ilumina el siguiente paso, y ahí es donde muchos se frustran, porque quieren controlar el futuro cuando Dios solamente les está pidiendo fidelidad hoy. Mira, hay personas que viven agotadas no porque tengan demasiados problemas, sino porque intentan cargar responsabilidades que nunca les correspondieron. Quieren resolver la vida de todos, quieren evitar todo sufrimiento, quieren garantizar que nadie falle y poco a poco terminan destruyéndose emocionalmente. Especialmente muchos padres y madres aman profundamente, sí, pero confunden amor con preocupación obsesiva. Se enferman de ansiedad intentando controlar el futuro de sus hijos. Pierden el sueño pensando en decisiones que ni siquiera pueden tomar por ellos. Y mientras más intentan controlar, más miedo sienten. Pero escucha bien esto, amar no significa vivir aterrado. El verdadero amor acompaña, corrige, protege y ora, pero también confía. Porque hay un momento donde tienes que aceptar algo muy duro. Tú no eres Dios en la vida de nadie. No puedes cambiar corazones a la fuerza. No puedes vivir por otros. No puedes evitarles todas las caídas. Y mientras no aceptes eso, seguirás agotándote intentando cargar pesos imposibles. Ahora bien, aquí viene algo importante. Soltar el control no significa volverte indiferente. Mucha gente, después de sufrir demasiado, se endurece emocionalmente. Dice, ya no me importa nada, pero eso tampoco es paz. Eso es cansancio disfrazado de fortaleza. Dios no quiere que te vuelvas frío. Quiere que aprendas a amar sin destruirte interiormente. Quiere enseñarte a cuidar sin vivir esclavizado por la ansiedad. Y para llegar ahí necesitas sanar muchas heridas profundas, porque muchas veces la preocupación no nace solo de las circunstancias externas, nace de inseguridades internas, del miedo al abandono, del miedo a fracasar, del miedo a no ser suficiente. Hay personas que intentan controlarlo todo porque en el fondo sienten que si dejan de hacerlo, todo se derrumbará y nadie la sostendrá. Pero precisamente ahí es donde Dios quiere entrar, porque hay batallas interiores que nunca podrás ganar solo con fuerza humana. Por eso a veces Dios permite temporadas donde tu propia fragilidad queda expuesta, no para humillarte cruelmente, sino para enseñarte dependencia. Porque mientras sigas creyendo que puedes con todo solo, jamás experimentarás plenamente la fuerza de Dios. Y eso fue exactamente lo que entendió San Pablo cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque hay una fuerza que solo aparece cuando finalmente reconoces que no puedes más. Y quizá tú estás justo ahí ahora mismo, cansado, mentalmente agotado, espiritualmente desgastado. Tal vez has intentado ser fuerte durante demasiado tiempo. Tal vez llevas meses sosteniendo problemas sin decirle a nadie cuánto te están destruyendo por dentro. Y lentamente la preocupación comenzó a apagar tu alegría, tu esperanza, incluso tus ganas de seguir luchando. Pero escucha esto con atención, porque puede cambiar tu vida. Dios no se aleja de ti en tu debilidad, se acerca más aunque no lo sientas, aunque el cielo parezca silencioso, aunque tus oraciones parezcan perderse en el vacío. El silencio de Dios no significa abandono. A veces significa que Él está trabajando en un nivel más profundo del que puedes entender ahora mismo. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la paz llega cuando desaparecen todos los problemas, pero no. La verdadera paz llega cuando descubres que Dios sigue contigo incluso mientras los problemas continúan. Y esa clase de paz cambia completamente la manera en que enfrentas la vida, porque entonces ya no actúas desde el pánico,
Actúas desde la confianza. Ya no tomas decisiones desesperadas. Tomas el siguiente paso con fe. Ya no pasas toda la noche imaginando tragedias futuras. Ahora haces lo que puedes hoy y el resto lo dejas en manos de Dios. Y eso transforma todo. Porque cuando finalmente dejas de preocuparte obsesivamente y comienzas a ocuparte con fe, recuperas algo que la ansiedad te había robado desde hace mucho tiempo, tu libertad interior.